Bien, vamos a continuar con el estudio del libro de Números. Estamos haciendo un comentario, un análisis de este libro, verso por verso. Estamos en el capítulo 5. Decíamos que el libro de Levítico fue la antesala o la preparación para que el pueblo de Israel partiera, se pusiera, como dicen, manos a la obra y realmente pudiera llegar al destino que Dios tenía para ellos preparado cuando los sacó de Egipto. Sin embargo, también comentamos el inicio, la introducción del libro, que a veces es más interesante a veces el viaje que el destino. Que a veces el viaje o el trayecto se convierte en algo que puede llegar a tener mucho más relevancia que el destino final. La vida en la que hoy estamos es una alegoría del caminar que tiene el pueblo de Israel en el desierto. Así que si nosotros aprendemos bien de este libro, aprenderemos bien entonces para nuestra propia vida. Y este libro tiene mucha relación con la carta a los hebreos. Leemos con detenimiento esa carta, vamos a ver muchas advertencias, muchas exhortaciones también de parte del autor, diciendo, aprendan de la generación que estuvo en el desierto. Y hasta ahorita todo va como que bien, en cuestión de lo que hemos estado estudiando del pueblo, pero las cosas empiezan a complicar un poco más, y decíamos que este trayecto era la preparación fuerte, la preparación espiritual para poder tomar lo que Dios tenía para ellos. Así que es un poco como con nuestros hijos, no les damos algo hasta que sabemos que no son capaces de dominarlo, hasta que no son capaces de poderlo asimilar, de poderlo sobrellevar. Y Dios no les iba a entregar esa tierra hasta que ellos en su interior y en su carácter no tuvieran un nivel más allá. Estos capítulos tienen que ver con esto, lo que vamos a ver el día de hoy, con dos temas importantes. Uno de ellos es la expiación y otro de ellos es la purificación o la santidad. ¿Qué tan importante será, por ejemplo, en un trabajo de este tipo de empresas que se dedican a la maquila, al desarrollo de productos, que manejan material, a veces explosivo o material de alto riesgo? ¿Qué tan importante será tener las áreas limpias, las áreas de trabajo? Es prácticamente de vida o muerte, ¿no? O sea, son elementos que si no se cumplen pueden significar la muerte. Yo conocí a una persona que trabajaba en una planta nuclear, no en Springfield, así, pero donde dice que hay ciertos vapores que prácticamente no se ven esos vapores. Son así como un color verde muy tenue, que si tú pasas por ahí, dice que te parten. Como si fuera así rebanada, te rebanan. A ese grado de pues, ¿cómo le llamaríamos? De toxicidad o de peligrosidad, de que un vapor dice que podía partirte, o sea, podía matarte instantáneo. Wow, o sea, es increíble el alto riesgo. Entonces, era fundamental en ese tipo de lugares tener las áreas despejadas, indicadas, limpias, para evitar todo tipo de riesgos. Y bueno, eso es así como en una empresa. Pero en nuestra casa, ¿quién dejó su casa totalmente limpia el día de hoy para poder ir? Nadie limpió su casa. ¿Todas las casas están cochinas ahorita? Ah, no, está bien. Con razón, qué bueno que vinieron. Pero imagínate que se quedara así hoy, y luego mañana, y luego pasado, y luego ya pasa una semanita. ¿Cómo estará el ratito ya todo por ahí? Todos los trastes así, ya así el montón, el baño, la regadera, todo. ¿Cómo nos sentiríamos a gusto ahí? O ya como que de repente ya hogar dulce hogar ya dejaría de ser esa frase y ya nos sentiríamos más bien como que nos cambiamos de casa o limpiamos. Eso es en tu casa. Ahora imagínate a nivel personal. No les voy a preguntar quién se bañó, pero imaginen a alguien que no se bañó ayer y que no se bañó hoy y que a lo mejor no se va a bañar mañana. Y no soy profeta, no sé, ¿será? ¿Cómo nos sentiríamos así después de 2 o 3 días sin bañarte? O sea, ya como que, aunque te eches perfume, aunque te cambies la ropa, aunque hagas lo que hagas, en tu interior sabes que no estás limpio. O sea, no te vas a sentir cómodo. Bueno, entonces estos 3 puntos, así como que a nivel general, como una empresa, luego como una casa, y luego ya, hasta el punto personal, vemos que son muy importantes. Y es una manera de entender
de lo que vamos a hablar y de lo que Dios quería enseñarles a su propio pueblo. Porque vamos a ir, de cierta forma, de lo general hasta lo más particular. Así que me gustaría retomar desde el capítulo 5, verso 1. Sé que lo vimos un poquito la semana pasada, pero me gustaría resaltar esta parte, que es un tema muy importante en toda la Biblia. Es un tema central, es un tema vertebral prácticamente de toda la Biblia, que es el tema de la santidad y es el tema de la pureza. Nosotros hemos sido limpios, nosotros hemos sido salvos, pero eso no significa que necesariamente nos vamos a mantener viviendo en esa santidad. Así como nuestra casa ya la limpiamos, pero la vamos a tener que volver a limpiar. Así como ya nos bañamos, se van a tener que volver a bañar. Entonces la santidad es algo que se vive, no es algo que se tiene y ya. Como que a veces ese concepto es erróneo. Por ejemplo, los sacerdotes, pues ellos eran kadosh, ellos eran santos. Sin embargo, es muy claro para ellos, es muy claro el ejemplo en la palabra, que ellos podían perder esa santidad por determinadas circunstancias, que por tocar un cadáver, por tocar cosas inmundas. O sea, había N cantidad de cosas que los podían hacer inmundos, hacer impuros, hacer inaptos para ciertos aspectos espirituales de la vida. Si tú y yo creemos que hay un mundo espiritual que en cierta manera es un reflejo del mundo terrenal, y casi todos estuvimos de acuerdo en esta cuestión de la importancia de la pureza y de la limpieza y de la higiene, entonces espiritualmente también va a aplicar que si tú no estás limpio en algunos aspectos, también vas a quedar fuera de ciertas áreas. Así como en ciertos trabajos de que se tienen que poner, ¿cómo se llama esa gorrita de los chefs? ¿Cofia? Acofia o guantes, o si vas a entrar ahí a un parto o algo, pues te ponen ahí tu traje ese de... no el traje, la ropa esa de los doctores, porque son ciertas zonas especiales. Bueno, es igual espiritualmente. Es igualito. O sea, hay ciertas zonas a las que Dios no excluye a nadie. A las que Dios dice, o sea, la puerta está abierta, o sea, no hay ningún problema, porque en el Mesías dice que ya no hay hombre o mujer, esclavo o libre, o sea, todos somos uno. Entonces, ¿qué es lo que impide que lleguemos ahí? Nuestra propia santidad, o sea, nosotros mismos somos los que nos descalificamos. Entonces es muy conocido el pasaje que dice que el velo se rasgó en dos y que entonces tenemos entrada libre al trono de la gracia. Eso sí es cierto. Pero eso es en cuanto a nuestra relación con Dios. Pero en cuanto a vivir en esa santidad y el poder alcanzar esas bendiciones que están en esos lugares, llamémoslo así, eso ya es otra cosa. Eso ya es diferente. Y así como nos queda muy claro que había diferencia entre las tribus y los levitas, también Dios hace un reflejo así en nuestra propia vida cuando nosotros mismos no reflejamos esa santidad, nosotros mismos nos perdemos de ella. Así que todas las cosas, dijo Pablo, que nada es inmundo en sí mismo. O sea, nada en sí mismo, todo lo que Dios creó tiene un propósito. Sin embargo, no quiere decir que todo lo que Dios creó, por lo tanto, sea santo. Primero tiene que ser limpio para poder llegar a ser santo. Y ese es el plan de Dios en todos los sentidos. Y en el capítulo 5, verso 1 dice, el Señor habló a Moshe diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen, que tiene que ver con una enfermedad posiblemente, una enfermedad de tipo venérea, y a todo contaminado con muerto. Decíamos que la peor contaminación, galácticamente hablando, en cuestión de la escritura, es la del cadáver. Es la peor inmundicia que podía haber. Es el mayor grado. Dice, así a hombres como a mujeres echaréis, o sea, ahora sí que pues, no había excepción de personas, fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Así lo hicieron los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, como el Eterno dijo a Moshe, así lo hicieron los hijos de Israel. Decíamos, bueno, esto suena muy radical y drástico, pero desde el punto de vista humano y lógico, también esto se aplica en ciertos casos en los que hay algunas pandemias o se está propagando algún virus. ¿Qué es lo que hacen con la gente que tiene este foco de infección? Lo sacan o lo aíslan y lo ponen en una, vamos a llamarlo una cuarentena.
Eso no es algo así como que, wow, o sea, esto es espiritual. Pues no, o sea, esto se toma quizás de aquí. Entonces una razón es la física, simple y sencillamente evitar el contagio. Esa es una causa muy simple. Pero hay otras dos razones importantes. Una de ellas es la santidad misma que debía de tener el campamento en el que todos estaban morando, todos estaban, ahora sí que compartiendo, como decíamos, hasta las babas, porque comían de los mismos platos. Entonces iban a cuidar esa santidad y esa era una de las maneras de hacerlo. No era definitivo, no quiere decir que al que lo expulsaran ya no podía regresar. Claro que podían regresar, pero Dios está buscando una santidad en particular porque estaban a punto de inaugurar el tabernáculo o rededicar el tabernáculo, porque cuando se estaba inaugurando, ¿se acuerdan que vino el evento este de Nadab y Abiú? Y se murieron ahí, y entonces como que quedó las cosas aparentemente inconclusas, o no se había llevado a cabo la inauguración del tabernáculo, y por eso era importante llegar a hacer este tipo de acciones, para no profanar la santidad que tenía este lugar y el campamento en sí. Y es muy conocido este verso que dice, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, es una ley, es una regla que Dios dictamina, no es opción. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la santidad no es algo de yo sí quiero, yo no quiero, a mí me gusta, a mí no me gusta. O sea, es algo que tenemos que vivir. Y yo les había hecho la pregunta, ¿se acuerdan de esto? Nos hace pensar qué difícil sería el momento de tener que sacar a alguien de un lugar por una situación así, una situación de lepra o alguna cosa así. Cuando estudiamos estos capítulos de la lepra, híjole, fue muy profundo el verlo y analizar cómo podía afectar psicológicamente, emocionalmente, incluso a una persona el sacar. Hay gente que la corren del trabajo y ya se anda cortando ahí las venas, ¿no? O matando a los compañeros o al jefe, ¿no? Porque ya lo sacaron del trabajo, lo corrieron del trabajo, imagínate, o sea, es una humillación, es una cosa terrible. ¿Cómo me van a correr del trabajo? Bueno, pues aquí lo corrieron del campamento. Del campamento lo sacaban, o sea, no era de que pues, perdiste la chamba, no, o sea, te agarrabas otro trabajo y ya. Pero aquí pues no agarrabas otro campamento. Te sacaban. ¿Y por qué hacía Dios ese tipo de cosas? Lo comentamos. Dios está buscándonos hacer, o está buscando en nuestro corazón hacernos reflexionar. Dios quiere transformarnos. No es la parte externa en sí la que Dios quería cambiar, porque Dios podía sanar a un leproso en cualquier momento, sino que Dios estaba trabajando en su corazón. Había un proceso que tenía que llevar a cabo. Eso es lo que Dios quiere todavía. Eso es lo que sucede cuando a veces nos sentimos excluidos de algo. Tendríamos que examinar y pensar, ¿no será que Dios está hablando? ¿No será que Dios me quiere mostrar algo? En el libro de Apocalipsis dice que ninguna cosa inmunda entrará a la nueva Jerusalén. Así de importante lo ve Dios. Es un reflejo, esto que está aquí en Números, de lo que va a pasar en un futuro. Y una tercera razón es purificar el entorno que había ahí. El entorno, el medio ambiente, por llamarlo así, que había en el campamento. ¿Por qué? Porque ellos no salieron gratis. ¿Cómo fue que lograron salir de Egipto? ¿Con qué precio? A precio de sangre. O sea, una gran cantidad de cosas que tuvieron que suceder para que ellos salieran. La muerte de primogénitos, ese fue el costo más alto. Pues eso no es poca cosa. Pues si alguien piensa que eso es así como que es fácil, simplemente necesitarías pensar en tus propios hijos para saber lo que costó. Y eso mismo le costó al Eterno entregar a su Hijo para podernos sacar de ahí. ¿Qué es lo que nos pide Él? Mantenernos en un entorno de santidad. Y esa es una tendencia que la Biblia marca de separar la luz de las tinieblas, el agua del aceite, los levitas de las demás tribus, los 6 días de actividad y el santo Shabbat. O sea, todo el tiempo Dios está haciendo abdalá, está haciendo separación de muchas cosas y busca que nosotros discernamos eso también. Entonces Dios está tratando de que entre el mismo pueblo haya ese discernimiento de decir, hey, esta persona es inmunda, esta persona no puede estar aquí. Y sobre esta base, yo tengo la certeza de que Pablo dicta ciertos aspectos que le llaman de
de disciplina en las congregaciones. Por ejemplo, en 2 de Corintios 6, 17, cuando él está hablando de que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, él dice, vamos a leerlo desde el verso 14, 2 de Corintios 6, 14, dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia el Mesías con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? A ver, ustedes digan. Todas estas preguntas, ¿cuál será? ¿Qué compañerismo habrá? ¿Qué comunión habrá? ¿Qué concordia habrá? ¿Qué parte habrá? Ninguna. O sea, si hubiese alguna parte, pues entonces estaríamos pensando mal. El punto es, no hay ninguna parte. Esto es agua y aceite. Podrán estar juntos, pero no se pueden mezclar nunca. Y entonces dice, porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Fíjate, aquí como eran más los inmundos, pues dice, ¿sabes qué? En lugar de que los eches, ¿sabes qué? Salte tú de ahí. O sea, ya como era mayoría, pues no se podía. Entonces dijo, salte en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. Y yo les recibiré y seré para ustedes por padre y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si consideramos que Pablo era un rabino y que él tenía la Torá como base de autoridad para dictar algo, ¿de qué se basaría él para poder hablar así, para poder escribir de esa manera? Pues en este tipo de pasajes justamente. O sea, él tenía que tomar ejemplos de algo que ya se había aplicado en la ley para poder entonces decirle a los corintios, pues esto se los digo así, no lo invento yo, esto ya venía de mucho antes. Por lo tanto, eso sigue siendo igual de vigente tanto en la época de Números, como en la época de los Corintios, como en nuestros días. Entonces esto sí es importante en nuestra vida, hacer una distinción. O sea, tenemos que discernir muchas veces entre amistades, en relaciones, en situaciones, cuando decimos, esto, si yo lo toco esto me va a contaminar. ¿Por qué? Porque entonces me voy a estar excluyendo de las cosas importantes y de las cosas de Dios. Y la consecuencia más grave, ¿cuál sería? Después me van a sacar a mí. Esa va a ser la consecuencia más grave. Entonces, bueno, volviendo aquí al libro de Números, por eso dice él, así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Yo les pregunté, ¿ustedes creen que la impureza espiritual se puede contagiar? O sea, si tú estás conviviendo y hablando y pasando tiempo, una persona que definitivamente no está en las cosas santas, que no está purificándose, ¿tú crees que no te va a contaminar? Si se aplica en el ámbito físico de que alguien te ensucia porque está sucio, por supuesto que también te va a ensuciar espiritualmente. Entonces Dios quiere que discernamos, o sea, Dios quiere que crezcamos en madurez espiritual también. Este libro es para madurar. Este libro es para discernir, este libro es para crecer, para prepararnos cuando ya venga lo que debe de ser. No vaya a ser que entonces cuando tú digas, ay, ahora sí voy a entrar corriendo y te cierran la puerta en la cara. ¿Y qué pasó? Pues estás más sucio que nada. No puedes entrar. También esto tiene otro simbolismo, yo lo veo así. En cierta manera esto representa al propio pueblo de Israel que está en la dispersión, que está entre las naciones, que está en un lugar apartado, del agua que purifica. Está en un desierto justamente, donde no hay aguas para limpiarse, para purificarse. Por supuesto que eso aplica a tu vida y a mi vida, porque hoy estamos más expuestos a contaminarnos y ensuciarnos que nunca. ¿Recuerdan que Yeshua hizo un lavado para sus discípulos, justo antes de la Pascua? Que dijeron, no, pues ¿cómo nos vas a lavar tú? Y dijo, sí, tú ahorita no entiendes por qué estoy haciendo esto, pero después lo vas a entender. Pero es necesario que Él te limpie. Si no, no vamos a poder participar, porque por nuestra propia justicia y por nuestras propias obras no nos vamos a poder limpiar. Pero sí es importante nuestra labor, entonces, ¿cuál es? Discernir.
discernir y confiar que Él nos va a mantener limpios. Así que, pues sí, todos estamos fuera. Si eso se tratara, todos estamos fuera, pero por medio de un sacrificio, por medio de las aguas corrientes, es que se podía regresar al campamento. ¿Recuerdan? Está hablando aquí de aquel que era leproso, de aquellos que tenían flujo de semen y de aquel que se contaminaba con un muerto. Y en estos tres casos, implicaba dos cosas importantes. El uso de aguas corrientes, que se llaman Mayim Hayim, ¿se acuerdan? Esto de agua viva, agua corriente. No era agua estancada, no era agua de una cisterna, sino tenía que ser agua que iba corriendo. Decíamos, imagínate que ese día o ese año había sequía y se secó el arroyo. Ya te quedaste sin ser purificado. O sea, ya estabas limpio, ya habías sanado de lepra, era un milagro y no había agua. Nada de electropuras, no. Tenía que ser eso. Entonces se necesitaba agua y se necesitaba sangre. Se necesitaba un sacrificio. ¿Se acuerdan? Los dos palominos, los dos tórtolos estos que se llevaban, que se sacrificaban. Hago énfasis en esto porque hay un común denominador en estas tres historias de este capítulo. Vamos a seguir leyendo en el verso 5. Entonces, esto es con respecto a lo que ellos debían de hacer para purificar el campamento. Pero hay otro tipo de contaminación también que se podía dar en el campamento. Y que es una contaminación más sutil. Y que eso se puede dar, dicen, hasta en las mejores familias. Hasta en las mejores congregaciones puede llegar a pasar eso. ¿Y cuál es? A esta porción dicen la ley de la restitución. La ley de la restitución. Porque yo les decía que a veces hay cosas simples. Hay cosas simples que damos por hecho que sabemos hacer. Si yo les dijera, si ustedes saben pedir perdón, yo creo que la mayoría diría que sí. Sí sabe pedir perdón, porque pues no hay nadie que no haya pedido perdón aquí, ¿o no? Todos nos hemos disculpado. Todos le hemos dicho a nuestros hijos, discúlpate, pide perdón. Pero yo estoy aplicando esto un poco en mi propia vida primero y después con mis propios hijos, porque me di cuenta que no somos capaces, no sabemos a veces pedir perdón. No sabemos cómo restituir. Fíjense, vamos a ver lo que dice el verso 5. Voy a tratar de explicarme mediante esto. Dice, además habló el Eterno a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer. Fíjense, otra vez vuelve a hacer el comentario. El hombre o la mujer. O sea, no importa. Que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra el Eterno y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Pues el verso 6 dice que prevarican contra el Señor. Y el verso 7 dice que lo dará a aquel con quien pecó. Entonces, ¿cómo podemos entender mejor esto? Esto ya está explicado en Levítico capítulo 6. Que no me voy a meter ahorita ahí, pero pueden escuchar el audio. Que habla acerca justamente de esta restitución, de esta ofrenda que se llevaba por pecar. Dice, en las cosas en las que el hombre suele pecar. Así dice. En las cosas que el hombre suele pecar. ¿En qué cosas solemos pecar? A ver, ustedes díganme. ¿En qué cosas suelen pecar? Pues quién sabe, dice, no tengo ni idea. Dice, pues en las que sean, o sea, en las que sueles pecar, dice, pues para eso es esta ofrenda, para eso es esta cuestión. Pero en lo que más solemos pecar, ¿sabes cuál es? Sobre nuestro propio prójimo. En lo que más pecamos es en contra nuestro prójimo. Y todo pecado contra el prójimo es un pecado contra Dios. Pero no todo pecado contra Dios es pecado contra el prójimo, ¿no? Indirectamente sí. Pero siempre que peques directamente con tu prójimo, estás pecando contra Dios también. Entonces, en Levítico 6 explica esto, explica que todo pecado contra el prójimo es un pecado contra Dios. Y aquí nos va a dar la base bíblica de cómo restituir, porque a veces el perdón no es suficiente. ¿O siempre será suficiente? Vamos a leer el verso 7 otra vez. Dice, aquella persona, fíjense los pasos, y más hasta valdría la pena así como anotarlos. Número 1, aquella persona
confesará el pecado que cometió. En hebreo se le llama vidui, que tiene que ver, cuando estudiamos Levítico, que tenía que ver el confesar los pecados, pero en voz alta. O sea, no el rollo así de, ay, sí, pues yo en mi mente y en mi pensamiento, sí, sé que pequé y ya. O, Señor, pues he hecho un montón de cosas malas. O sea, no era así, sino que cuando la gente llevaba los sacrificios, ponía sus manos sobre la cabeza del animalito, y casi lo veía así a los ojos al corderito, y luego se empezaba a decir lo que había pecado, pero exactamente lo que había pecado. Decía, Dios, tú sabes que vi esa página de internet, www, no sé qué. Sabes que le dije a mi esposa esto. Y así. Sabes que fui así, avaro, codo, o sea, exactamente se decían las cosas. Dice que eso era parte de la restauración y del perdón. Y eso está comprobado, de acuerdo a los rabinos, y algunos que estaban en el área de la medicina, que eso implicaba que el tú escuchar de tu propia voz lo que hiciste así específicamente es una salvaguarda para volver a pecar en eso, para no volver a pecar en eso, para no volver a caer en eso. Bueno, yo no digo que sea exactamente así, ni que ya sea 100% garantizado, pero sería interesante hacer la prueba o no. O sea, que la próxima vez que peques, espero que sea en mucho tiempo, que cuando tú estés entrado ahí en tu aposento, las puertas cerradas, no tienes que pasar aquí y decirnos todo el detalle, pero que tú mismo digas en voz alta, o sea, esto fue lo que hice. Porque la palabra confesar los pecados, que de ahí luego se toma el catolicismo de que le decías a alguien y esto, la misma base de la palabra griega, exomólogo, significa hablar una misma cosa con Dios, pero eso es lo que implicaba, o sea, que si te ponías de acuerdo con Dios a decirle, bueno, lo que tú ves blanco, yo lo voy a ver blanco, y lo que tú ves negro, yo lo voy a ver negro y no lo voy a ver de otro color. O sea, le voy a llamar a las cosas por su nombre y como son. O sea, no voy a decir, ¿sabes que lo tomé prestado? No, pues me lo robé. No lo tomé prestado, me lo robé. Así de, ay, pues tú sabes que, pues pensé en esto. No, pues adulteraste, o sea, eso no es pensar, es adulterar. Entonces, lo que primero que se tenía que hacer, o lo primero que se debe hacer es, dice, confesar el pecado que se cometió. Ese es el paso 1. ¿Cuál será el paso 2? A ver, díganme. Ahí, de acuerdo al verso 7. Compensar enteramente el daño. O sea, si imagínense que les prestan acá su carro, un carro último modelo, aquí, una camioneta, lo que sea, Mercedes-Benz y eso, y pum, de repente lo estampan y lo destruyen, lo de pérdida total, no tiene seguro. Pues ahí está mi Chevy, ¿no? 2007, no te preocupes, pero tiene aire acondicionado, estéreo, ya le lavé las vestiduras, con una lavada está igualito, el color es el mismo, ¿cuál es la diferencia? Te lleva y te trae. O sea, ¿tú crees que va a hacer eso enteramente el daño? Pues, o sea, por supuesto que no. Entonces, parte del pedir perdón, si realmente quieres pedir perdón, es que estás dispuesto a compensar enteramente el daño. Eso es realmente bíblicamente decir, yo quiero ponerme a cuentas con Dios, yo quiero compensar a esta persona. Porque, pues como dice, pedir perdón no empobrece, ¿no? ¿O no? ¿O a quién ha empobrecido pedir perdón? Pues a nadie. Es más, si tú le perdonas a alguien y te dice, oye, perdóname, ¿sabes qué? No te lo voy a poder pagar. Y dices, bueno, pues te perdono, pero pues ya te quedas, pues ya quedó ahí. Ya ni modo. Bueno, está bien pedir perdón, por supuesto que es parte. Lo que le corresponde a la otra parte es perdonar, por supuesto. No esperar nada a cambio. Pero si tú quieres amar a tu prójimo como a ti mismo, tu deseo es, yo quiero compensarte lo que te quité. Yo quiero resarcir el daño que hice en ti. No nada más con simples palabras se soluciona a veces todo. Es más, a veces ni siquiera necesitas tantas palabras. A veces lo único que necesitas es esa parte material, ¿no? Que a veces quedó pendiente. A veces pues, podemos hacer cosas, lastimamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, algo, y pues decimos, pues ya, perdóname, pues sí, pero pues ya todo lo que hiciste, o sea, eso ¿cómo lo restituyes? Ahora, ¿qué pasa cuando hay cosas que no se pueden restituir? ¿Qué pasa cuando hay daños que no puedes resarcir? Como la vida.
como aspectos emocionales o como aspectos del tiempo. O sea, el tiempo no regresa. Si tú le robas el tiempo a alguien, si tú le haces perder el tiempo a alguien, pues el dinero a lo mejor se lo pagas, pero el tiempo, ¿cómo se lo regresas? ¿Cómo le devuelves los años? ¿Cómo le devuelves los meses? ¿Cómo le devuelves los días? ¿Cómo le devuelves el honor, por ejemplo, no? Que es una de las ofensas más graves. Que Dios cuida mucho eso. ¿Cómo, si difaman a alguien, por eso es tan grave? ¿Cómo le devuelves el honor que esa persona tenía? Por eso es tan grave el pecado de la Lashon Hará, de hablar mal de alguien. Porque la restitución, ahora, ¿cómo le hago? Es complicado. Por eso lo que Dios quiere es que aprendamos esto. Primero es no pecar. Pero si pecas, busca restituir de todo corazón, si realmente eres creyente. Es lo que dijo Pablo y lo que decía, bueno, el mismo Juan el Bautista. O sea, haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, como que no me digas tanto rollo filosófico y así, sino, ¿sabes qué? Yo quiero ver que tú estás produciendo frutos de que estás arrepentido. Punto. O sea, no me digas tanto perdón. Mejor déjame ver el árbol y de acuerdo al árbol veo el fruto y ya sé si te arrepentiste o no. ¿Y cuál sería la tercera? Todavía, por si faltaba poco. Añadirá la quinta parte. Pero como les decía, hay cosas en las que no puedes añadir la quinta parte. O sea, los engaños, ciertas cuestiones de perder la confianza de alguien. ¿Y ahora cómo le restituyes la quinta parte? Tienes que esforzarte mucho más para volver a recuperar esa confianza. Y no es decir, ay, bueno, ya mañana. No. Había cosas que llevaban tiempo. Y fíjense cómo Dios le interesa muchísimo esto. Porque de no hacerse esto, ¿qué es lo que sucede? Después hay rencores. Después se contamina el campamento. Después se contamina la congregación. Después se contamina la familia. Después se contamina la relación entre el hombre y la mujer. Entre los padres y los hijos. Entre los maestros y el alumno. Porque hay una parte que no siente que ha sido restituida. Y tú no puedes descansar hasta que restituyas por completo. Entonces te puede tomar días, meses, años, ceros a la cuenta, no lo sé. Pero eso es una labor que tú y yo tenemos que hacer. Por eso dice Pablo, el principio de no debáis a nadie nada. ¿Verdad? No debáis nada a nadie. Si al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, si tú quitaste de algo de alguien, tienes que restituir. Eres deudor de esa persona. Dice, bueno, la única deuda permitida, por decirlo así, es la deuda del amor, porque nunca nos vamos a amar al nivel que nos deberíamos de. Si nos amáramos a ese nivel, no pecaríamos contra los demás. Ya nos da por qué. Pero es importante hacerlo así. O sea, restituir, o sea, confesar nuestro pecado, compensar el pecado, bueno, la falta, y añadir a eso. Esto de añadir la quinta parte sería el equivalente como dar la segunda milla en el perdón. Porque dice, el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de faltas. Pero pues eso no se da de la noche a la mañana, no es el sentimiento, sino es el hacer. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. Porque en la Biblia el amor está más enfocado en lo que se hace que en lo que se siente. En la Biblia, si tú observas los pasajes que tienen que ver con el amor, y si no, busquen y corríjanme, todos están más relacionados con el hacer que con el sentir. Todo. O sea, no hay una cuestión como de que es que yo siento y como que me enamoro, o sea, no. Toda la cuestión del amor es más en el hacer que en el sentir. Por eso dijo Jacob, la fe sin obras es muerta, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis propias obras. Entonces es muy importante esto. Y dice el verso 8, y aquel hombre, si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio al Eterno, entregándolo al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. ¿Por qué? Podía darse el caso, pues ya se murió, ya, ni modo, no hay manera de restituir. Dice, no, ¿sabes qué? Sí hay manera de restituir. ¿Por qué? Si tiene descendencia, en ellos es la manera de restituir. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el mismo David se sentía una deuda con Jonatán, con su amigo, por el amor que había entre ellos? Y cuando no estuvo Jonatán, él tomó un descendiente y lo recibió en su casa y lo alimentó y lo cuidó y le dijo, tú vas a sentarte aquí a la mesa del rey.
tú vas a estar aquí conmigo. No puedo resarcirle a tu padre, pero te puedo resarcir a ti. Entonces eso es lícito hacerlo. Y aún así, si no existiera esa persona, ya no tienes contacto, no sabes dónde está, ya se fue por allá, no sabes nada, dice, ok, Dios dice, no lo puedes dejar así en tu mente nada más ahí. Si no lo tienes que aterrizar, ¿y esto cómo es? Ok, llévalo al templo, llévalo al sacerdote, entrégaselo a Dios. Y esa es una manera de comprobar que estás en la fe, de que realmente en tu corazón sí te arrepentiste, sí quisiste hacer algo. Pero esa es la diferencia entre la fe, a veces tan griega y tan filosófica y como tan sentimental, de que, bueno, perdóname, te perdono, y ya. Y ya, o sea, y ahí queda, o sea, no hacemos más. O sea, la otra parte se siente, bueno, pues es que ya no voy a esperar a que vas a hacer algo por mí. La verdad es que a veces nuestras esposas se pasan de benignas en eso. O sea, ya cuando la regamos, como que pues, ya no voy a esperar que mañana haga algo, o sea, ya te perdono. Pero no debería de ser. O sea, si ofendimos a alguien, debemos de buscar dar la segunda milla, en pedir perdón, en resarcir y en restaurar. Y dice verso 9, toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren, al sacerdote suya será. Lo santificado de cualquiera será suyo, asimismo lo que cualquiera diere al sacerdote suyo será. Así que la primera porción que vimos tenía que ver con la purificación del entorno y del campamento en sí. Más enfocado como que en la parte física o espiritual. Pero aquí se acerca más al punto de decir, las relaciones humanas son tan importantes como nuestra propia relación con Dios. O sea, podías estar súper santo, súper purificado y ser parte del campamento y es más ser de los levitas, de los que estaban ahí. No tengo nada de impureza, no tengo flujo, no tengo lepra, no toqué muerto, estoy así ahora sí que brillando de limpio. Pues sí, pero si agraviaste a tu hermano y no restituiste, ¿tú crees que eso es pureza en relación? ¿Tú crees que eso es santidad? Es peor que un leproso. Por eso a Dios le interesa tanto trabajar con nosotros. Esto es la fe. Y fíjense, ahora va a un punto más delicado todavía. Y es la relación entre el hombre y la mujer. La relación matrimonial. ¿Por qué? Porque no hay una relación más estrecha y más íntima que esa. Es tan íntima, tan personal, y debe de ser al mismo tiempo tan pura, que se considera que es un reflejo de la relación con el Eterno. Entre la relación y Dios, y su pueblo, y su iglesia, y la esposa, la novia. A ese grado. Y a esta porción se le llama en algunas Biblias, aparece como la ley de los celos. No sé cómo aparece ahí. O le ponen la ley del esposo celoso, o le ponen la ofrenda, la ley de la mujer infiel. No sé cuál les guste más. Y bueno, ¿quién de aquí es celosón? La verdad. Nadie es celosón. Órale, qué barbaridad, ¿eh? Bueno, yo sé por ahí que hay 1 o 2 celosos por ahí. Y 1 o 2 celosas por ahí. He oído dar codazos, a ver, tranquilos. Para acá, ¿sí? No soy celoso, pero aquí me estás viendo, ¿no? Así es. Ok. Este es un tema muy delicado que toca aquí el Señor, así directamente. Como dicen, al toro por los cuernos. ¿Por qué? Porque es una situación muy grave, que si veíamos que pues una cuestión física podía terminar en que esta persona saliera, imagínate cuando hay una contaminación en la intimidad, en la pureza del matrimonio. El matrimonio es visto, como se llama esto, como el santo estado, ¿no? La empresa más pura que Dios pudo haber creado, un hombre y una mujer. Y por lo tanto el adulterio es el peor pecado en el que una pareja puede caer, en el que un matrimonio puede caer. Porque si estamos hablando de la restitución, ¿de qué manera se podría restituir algo así? O sea, ¿de qué manera se podría compensar algo así? Fíjense, el libro de Proverbios, desde el capítulo 5 y el capítulo 6, habla acerca de este tema de una manera muy contundente. Sabiendo que este tipo de pecados, restaurarlo es como reconstruir casi el templo con pinzas. Vamos a leer Proverbios 6:27 acerca de este tema. Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan?
Estoy haciendo estas preguntas a manera de examinar. ¿Será posible, como quien dice, andar jugando con fuego? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. ¿No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre? O sea, aunque el que roba para comer, de todas maneras es un ratero. Pues dice, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Así eso de que de robe por hambre, como que bíblicamente no aplica muy bien. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Dicen los rabinos que como que es una especie de locura, como que entra una cuestión así de demencia. Dice, corrompe su alma el que tal hace. No está consciente de la contaminación, de la corrupción, de la podredumbre que va a entrar a su alma. Heridas y vergüenza hallará. Y no solo para él, sino para la otra persona. Dice, su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Dice, cuando el marido se entere, arde Troya. No perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate. Ay, ¿sabes qué? Pues te doy una lana. Pues, ¿cuál lana le vas a dar? O sea, ¿qué le vas a dar por eso? O alguien de aquí diría, pues, saber cómo ves la casa. ¿Ustedes creen que algún hombre en sus 5 sentidos sería capaz de hacer esto? A ver, varones, alguien diría, ¿yo? Por supuesto que no. Dice, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Por eso esto es un tema con el que no se puede jugar, con el que ni siquiera se puede pensar y con el que ni siquiera se debe bromear. O sea, esas luego parejas de que, ay, no, pues que me voy con Mengana y Tutano, o sea, es la peor tontería que pueden hacer. Así de grave lo ve la Biblia y así de grave debemos de verlo nosotros. Un error y te cuesta la vida. Es lo que dice el proverbio. O sea, te va a costar la vida eso. O sea, hay cosas que, bueno, son reparables. Pero una cosa así te puede llevar al traste. Son de las pocas razones por las que Yeshua permite el divorcio. No dice que sea obligatorio, pero Yeshua sí fue muy claro cuando dijo en Mateo 5:32, yo les digo que el que repudia o divorcia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, dice, a menos de que sea por causa de eso. Así es, por eso sí. Y en el tema de la infidelidad, que es de esta parte, ¿quién creen que es más infiel, el hombre o la mujer? Ay, la mujer es el hombre. A ver, hombres, ¿quiénes creen que son más infieles? Bueno, pues, generalmente se piensa que el hombre es más infiel, y yo me puse a investigar ahí el tema. Hay una gran cantidad de estudios que se han hecho. No hay como que un común denominador ya de acuerdo. Antes sí se decían, pues el hombre era así como que atípico. Pero hoy en día, los tiempos han ido cambiando a tal grado que ya prácticamente están 50% y 50%. Increíble. Pero hay otros estudios que dicen que las mujeres son más infieles por una razón. Bueno, más bien por 2 razones. Una es porque el hombre es más dado a alardear. De que no, ya que pasó, pues que con Mengana y con Sultán, ya anda platicando a todo mundo. No hay mucho que hasta se jactan a veces de eso. Entonces ya se enteró él y se enteró todo el mundo, entonces ya eso se sabe. En cambio la mujer, pues es como que más discretona por lo general. Entonces dicen que el hombre engaña más, pero la mujer engaña mejor. Entonces, considerando eso, las cifras de la mujer tendrían que ser más altas. Así que, mujeres, perdieron. Bueno, más bien ganaron. Y hay otra estadística, hay otro estudio que se hizo recientemente, a raíz de la cuestión de las redes sociales y de todos estos sitios, de esos de encontrar pareja y ese rollo. ¿Quién creen que está más metido en eso? La mujer está más metida. Entonces, ¿ustedes creen que la infidelidad virtual se contará o no se contará? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no tiene ni idea o qué? O si le darían permiso a la esposa de, bueno, pues que tengo un novio virtual, ¿no? Le darían chance así de, está ahí chateando, ahí mandándole sus fotos y todo así, mira, ¿se imaginan eso? Pues no, eso no existía en la época de Moisés, pero hoy existe.
Pues eso entra dentro de la estadística y pues son más mujeres las que están metidas en ese rollo, en esas cuestiones, que los hombres. Entonces, híjole, pues, dice, Cancún está en el top 10 de las ciudades de mayor infidelidad. Bueno, yo creo que eso nadie lo duda, ¿verdad? Si es el número 1 de divorcios, yo creo que seguramente está, no sé en qué lugar, no lo llegué a investigar, pero yo creo que entre los 3 primeros, o sea, está impresionante. Entonces, toda esta parte de la palabra habla acerca de eso, y bueno, ahora sí que no me echen la culpa a mí, pero esto está enfocado en la mujer. Pero, enfocado en la mujer, pero en los celos del hombre. Pues no todos los celos son malos. Dios puso una porción de celos, de ese celo, en cada uno de nosotros. Es más, ¿qué descripción Dios da de sí mismo en algunos casos? Yo soy el Señor, yo soy Adonai, tu Dios, fuerte y celoso. Luego dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. O sea, como que no se me va a olvidar hasta los tataranietos. O sea, soy celoso hasta la 3ª y 4ª generación. O sea, a mí no se me olvida, dice Dios. De hecho, el mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es, no tendrás dioses en mi cara. Eso es lo que implica. O sea, no me vas a ver la cara a mí no me vas a poder engañar. O sea, yo te saqué, yo te compré, tú me perteneces a mí. Yo soy tu esposo. Tú podrás decirle a quien quieras, lo que sea, pero yo veo tu corazón. Yo sé cuando tú estás adulterando, dice Dios. Entonces, una de las maneras en las que Dios mismo se describe, y no lo dice nadie más, sino Él mismo dice, yo soy un Dios fuerte y celoso. O sea, soy celoso y soy medio, que no me doy cuenta, soy fuerte y celoso. O sea, que cuidado. O sea, si tienes marido celoso, no has conocido a Dios como celoso. Si tienes esposa que te cela, conoce bien a Dios para saber lo que son los celos. Y entonces dice el verso 11, vamos a entrar a este tema. Dice, también habló el Señor a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no le hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni hubiere sido sorprendida en el acto. Pues pudo haber sido por Facebook, pudo haber sido se fue de viajes, lo mandaron de trabajo no sé qué, o ella se fue de viaje, entonces nadie supo, nadie nada. ¿Por qué dice aquí, si nadie supo, si no hubo testigos? Pues bueno, es este caso. Porque si había testigos, ¿qué sucedía? O si era sorprendido en el acto mismo. De acuerdo a Levítico 10, dice, al adúltero y a la adúltera no dejarás con vida. Dice, así limpiarás al pueblo de la contaminación. Wow, o sea, Dios sí se la toma en serio. ¿Cuántos apedreamientos no habría ahorita, no? ¿Cuántos muertos no habría por día? Pues bueno, no es el tema, pero no están las condiciones. No hay un templo, no hay un Sanedrín, no hay muchos requisitos para que esto se dé en cuestiones simplemente legales por la Torah. Por lo tanto, no nos podemos apedrear unos a otros. O sea que si un día cachas a alguien o ves de algo, pues no vas a apedrear a alguien. O sea, eso no va a aplicar hoy. Pero no quiere decir que las consecuencias de eso no sigan vigentes. Ni que a Dios se le haya olvidado. Entonces estamos hablando de un caso, bien que no la cacharon o de posible sospecha. Por eso dice el verso 14. Si viniere sobre él, sobre el esposo, espíritu de celos. Así como que ya las cejas se le empieza a parar, la mirada, así, bueno, ustedes ya saben. Y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote. Entonces, para no andarse ahí, echándose los rounds ahí de voz, que sí, que no, que con quién estuviste, que a ver, déjame prestar el celular y no sé qué, que a ver, o sea, en lugar de estar con un rollo, y como en ese tiempo pues, no había evidencias de nada, pues ¿qué hacían? Decían, ¿sabes qué? Pues vamos con el sacerdote, vamos al templo, vamos con el Cohen, vamos a ver qué pasa, porque pues también podía ser el caso de que si fuera inocente la mujer. Vamos a decir, oye, pues si nada más de comprar el garrafón de agua, pues, tranquilo, ¿no? No me importa, yo, o sea, ¿no? Y ya. Ok. Dice,
Entonces el marido traerá su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Entonces, bueno, Dios podía hacer que entrara un espíritu de celos en el hombre. El hombre está más inclinado hacia esa naturaleza. Por lo general, no digo que siempre sea así, pero por lo general, el hombre tiene más esa tendencia a ser celoso que la mujer. Ahora, si un hombre hacía esto, se estaba arriesgando grandemente. Porque si no era esto cierto, ¿quién iba a quedar ahí mal delante de toda la gente? Pues él mismo iba a quedar mal. Pues bueno, es cierto, los celos es un sentimiento muy fuerte. Es algo que Dios puso, pero es tan fuerte que dice el Cantar de los Cantares, dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. O sea, a ese grado puede llegar el amor de una persona hasta la muerte. ¿Sabes qué? Mejor ponme como un sello aquí y como una marca para que no se te olvide. Para que sepas quién soy yo. Este pasaje tiene que ver cuando uno se pone los tefilim, las filacterias. Después de que te los quitas, se queda marcado. Los tefilim son las filacterias, ¿no? Le ponen todas las cuerdas. Bueno, y se queda el brazo marcado, como diciendo, acuérdate en el día de que le perteneces a alguien. Dice, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Así puede llegar a celos, como la misma muerte. Así de fuerte es ese sentimiento, esa acción. Sus brazos, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto, lo menospreciaría. Entonces, a pesar de que el sentimiento del celo es muy fuerte, cuando hay pureza prevalece el amor. Que las muchas aguas no van a poder apagar ese amor. Y tiene que ver incluso con esto que vamos a ver. Entonces, si el hombre se arriesgaba a hacer esto, él quedaba expuesto delante del, por decir que todo el pueblo, de que era un esposo celoso que había infundido una mentira sobre la esposa. Dice aquí, en el verso 15 entonces, no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Entonces la intención es, pues como que si a la mujer se le había olvidado, porque ya pasó mucho tiempo, que se acordara. Pero no nada más creo que tiene que ver con eso. Si pensamos que Dios es el esposo celoso, pues qué pecado podría recordar Israel, que engañó a Dios, que acababa de pasar. El becerro de oro es una infidelidad directa hacia Dios. Entonces, esta regla, esta situación que se da aquí, era una de las cosas muy extrañas, pero el propósito era mantener la pureza de la familia, la pureza familiar y la santidad del mismo pueblo. Porque cuando eso se pierde, ya se pierde todo. O sea, ya no hay nada que tenga un valor grande y verdadero en una familia. O sea, ya cuando se pierde eso, cuando ya una pareja cae, que casi hasta se ponen de acuerdo y ya el uno sabe y el otro sabe, ya no le importa, ¿sabes qué? Ya no hay nada ahí. Si algo le interesa a Dios es la familia y la pureza que hay en la familia. Por eso casi todos los mandamientos están enfocados en la cuestión familiar, en los hijos, en la esposa, en la santidad, en la pureza, en todo esto. Entonces, por una parte, sí es drástico esto que se veía, que sí que vamos a seguir leyendo, pero por otra aseguraba la pureza en las familias de Israel. O sea, la familia es el centro de una nación. ¿Qué intentaron hacer los griegos, por ejemplo? Además de profanar el templo, ellos intentaron profanar la pureza de las familias, de los matrimonios. O sea, ellos tomaban mujeres hebreas y se las daban a los generales griegos para que se acostaran con ellas antes de que se casaran. Porque haciendo esto sabían pues que muchos hombres no se iban a querer casar con ellas. ¿O qué empezó a suceder? Pues que se dejaron de casar. Pues sabían particularmente que eso iba a dañar, pues, así como que el punto medular de una familia. Eso iba a desestabilizar a toda la sociedad hebrea. Y el estilo de vida en Roma, en la época de Yeshua, en la época de Pablo, pues no era nada diferente.
¿no? Dice que los romanos tenían 4 mujeres, por lo general, en promedio. Y bueno, pues no era difícil porque pues la mitad de la ciudad estaba en los soldados y de esa mitad regresaba pues a lo mejor la mitad, no sabían, si iban 100,000 y regresaban 50,000, pues quedaban 50,000 viudas. Pero la cultura hebrea no era así, la cultura hebrea tiene otra manera de verlo. Dios siempre está interesado en eso. Así que, ¿qué quiero decirte con esto? Si hay algo que tú tienes que cuidar en tu casa, es la pureza de tu familia. No permitas que nada ni nadie manche eso. Y tú mismo no seas el causante de eso. Si tú sabes que a tu esposa o a tu esposa hay algo que puede implicar para él una mancha en tu relación, no juegues con eso. O sea, no va a haber algo que valga la pena arriesgar eso. O sea, no hay algo que pueda compensar eso. No hay algo que digas, bueno, me arriesgo en esto porque al final de cuentas voy a obtener esto. No vale la pena. Es mejor renunciar a un trabajo. Es mejor cambiarse de casa. Es mejor hacer lo que tengas que hacer con tal de mantener la pureza de tu familia. Dios te lo va a compensar a ti. Dios te va a restaurar a ti lo que tú pudiste haber dejado en un momento dado. Pero hoy en la sociedad en la que vivimos estamos tan expuestos a eso que ya estamos como medio vacunados. O sea, como que ya no se siente tanto. Ya no hay tanto eso. Y en la cultura hebrea, la cuestión del recato, de lo que le llaman el seniut, la pureza, el recato, la discreción de la mujer, es una base, es algo fundamental, es algo importante, que se enseña desde que las niñas son chiquititas. Y en los varones también debe de existir, porque hay maneras en las que el hombre también tiene que ser recatado, en la manera de dirigirse, en la manera de tratar a una mujer, en ciertos acercamientos, en ciertos detalles. El judaísmo da muchos detalles de eso. Algunos suenan muy exagerados, quizás aparentemente lo sean, pero la intención finalmente es buena. O sea, te dice pues, que un hombre y una mujer no pueden estar solas durante tantos minutos. O sea, hay un montón de detalles que te dicen que tú no puedes caminar detrás de una mujer. O sea, hay muchísimos detalles de eso. Que les digo, no se trata de que sea un manual de ahora de cómo vivir, porque el Espíritu también te muestra. Pero lo que le quiero decir es, su familia vale pues justamente por lo que el Eterno mandó a su Hijo. Entonces no arriesguemos nada de esto. Y esta ley particularmente buscaba proteger eso. Entonces, bueno, pues sí, si la mujer había pecado, pues era una manera de enseñar a otras mujeres lo que iba a suceder. Con tal de guardar y salvaguardar la pureza que había. Y por otro lado, protegía a la mujer. Por otro lado, evitaba que hubiese divorcios por doquier. Porque ¿qué es lo que sucedió después? Ahorita se los voy a comentar. Pero era muy lógico pues que también hay esposos que puedan ser súper celosos y se pueda convertir en una enfermedad. Entonces, pues a cada rato puede estar llevando a la mujer, ¿no? Cada 3 meses ahí al templo de que otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces esto era algo que protegía a la mujer de celos infundados y evitar un divorcio que supuestamente hubiese podido ser legal. ¿Sí? O sea, esto evitaba divorcios. Dios estaba más interesado en esto que en otras cosas. ¿Por qué? Porque demostraba que la mujer era públicamente inocente. Y entonces su nombre no iba a ser difamado, su honor no iba a quedar ahí como que, ¿no? Sino iba a ser evidente que iba a quedar bien. ¿Por qué? Porque lo que sucede, pues que de repente ellos saben de alguien, de alguna persona que cae o lo que sea, y pues ya todo el mundo ya se enteró, pero de un medio que no es el correcto. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice el verso 16, el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante del Señor. La llevaba ahí, se ponga delante de Dios, pues la ponía delante del altar. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante del Eterno y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Entonces, uno de los elementos importantes de todo este rito que se hacía era el agua que dice el agua santa, que era posiblemente el agua del lavacro. Recuerdan que estaba el altar de bronce y luego adelante había, que le llaman también la fuente, este recipiente en el que los sacerdotes se lavaban, se purificaban para poder entrar al lugar santo o al lugar santísimo.
Porque eso es la familia, eso es el matrimonio. El matrimonio, el hogar es un lugar santo. Tienes que limpiarte para poder estar ahí. Entonces tomaba esta agua, que esa agua era agua corriente, era un agua que fluía. ¿Ah? Y entonces la llevaba, descubría en la cabeza de la mujer, que aquí, como entre paréntesis de todo este tema, de aquí se toma este pasaje diciendo, ¿ya ven cómo la mujer debe tener la cabeza cubierta? Dice que lo descubría. Sin embargo, la idea de esto no es que tuviese toda la cabeza cubierta, sino porque el mismo apóstol Pablo, él enseña, dice que la mujer no sea ostentosa, que no se vista con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, ni peinados ostentosos. Si la mujer lleva la cabeza cubierta, no hay ningún peinado ostentoso. Creo que tiene que ver más bien en el contexto. Yo creo que más bien la idea de soltarle el cabello el punto era que como un símbolo de duelo, como un símbolo de aflicción. Cuando una mujer lleva el cabello suelto, más bien se tiene que ver aquí como que lo te lleva así todo desaliñado, todo despeinado. Entonces hay ciertos elementos en la ofrenda que es como la contraparte. Dice, bueno, tú pecaste a lo mejor en tu adulterio, pues con tus copas y todo esto, pues entonces ten un vaso de barro. Tú tomaste bebidas dulces, vino y todo esto, pues ahora vas a beber agua amarga. Tú ofreciste manjares, pues la ofrenda era de cebada. La cebada era lo que se le ofrecía a los animales. Como diciéndole, ¿sabes qué? Pues te portaste de una manera muy vil, pues ahora una ofrenda de cebada. O sea, como que la otra parte de lo que ella mismo cometió. Ajá. Y bueno, pues esta cuestión del recato, bueno, se puede o no cubrir la mujer la cabeza, lo que importa es no ser tropiezo. Y se los digo porque ahí en Israel, podéis ver ahí de repente a las musulmanas o todo, y en la época de calor, sí, súper tapadas de la cabeza y todo, pero con unos atuendos que dejaban ahí a la imaginación que nada que ver. Entonces, pues sí, súper tapadísimas hasta acá, sí, pero pues con una ropa súper pegadísima. Entonces, como que, bueno, pues, es incongruente. Y bueno, entonces el sacerdote dice que la llevaría el esposo con esta ofrenda delante del sacerdote, dice el verso 19, y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, el Eterno te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo el Eterno que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amarga. Pues bueno, esto es una cosa que parece como de brujería, ¿no? O sea, como que esto está rarísimo. O sea, y los mismos rabinos dicen y comentan todos esto es una cosa sobrenatural. O sea, esto es algo que no se repite en la Biblia. O sea, esto es algo extrañísimo. O sea, llevaban a la mujer, llevaban esta ofrenda de cebada y de todo esto. Tomaba el sacerdote así el polvo que estaba ahí así, lo echaba en un recipiente de estas aguas, escribía el nombre de Dios, escribía esta maldición que llevaba el nombre de Dios, con una tinta que, o sea, metía el papiro o más bien el rollo, que algunos dicen que era como una tabla, y se borraban las letras. Se borraba el nombre de Dios ahí, y quedaba en esa agua. Y después, órale, hacia hasta el fondo. Entonces es algo rarísimo, justamente. Si dijera todo el día, a ver, pues a ver, creo que esta chava anda en otros rollos o no sé qué. Le vi ahí como que andaba whatsappeándose con alguien. ¿Sabes qué? Tráele acá, le vamos aquí del polvo de la López Portillo y damos acá vuelve a la vida o algo, a ver si es cierto. Pero eso era rarísimo y luego lo extraordinario es lo que dice. Que se le hinchaba el vientre, que se le caía el muslo, que en realidad hay esos términos, incluso en los diccionarios y en los mismos comentarios dice que son términos oscuros, o sea, que así se tradujeron, pero hay versiones que lo manejan de otra manera, o sea, como que no hay una traducción precisa exactamente de qué le pasaba a la mujer.
Porque alguien diría, oye, bueno, pues si el vientre se le hincha, pues a lo mejor se le puede hinchar por otra cosa, ¿no? Puede estar inflamada y ya por eso, ay, miren, esta chava está, bebió las aguas amargas. Pues no. O se le cae el muslo, o sea, como que los términos aquí nos dicen, está extraño esto. Todo es muy raro. Pero bueno, todo eso era raro, pero lo extraordinario no era eso. Lo extraordinario era lo que sucedía. Los rabinos dicen, no hay ningún precepto tan sobrenatural como este. O sea, que se abran las aguas y todo, pues como que en cierta manera lo imaginamos. Pero esto era algo rarísimo. Pero a mí lo que más me impresiona de todo esto es pensar en el amor que Dios tiene y el interés que Dios tiene en las familias, en el matrimonio, que Él está dispuesto a que su nombre sea borrado con tal de que hubiese reconciliación entre el hombre y la mujer, con tal de que hubiese pureza entre el hombre y la mujer. O dijo, borren mi nombre si esta mujer es inocente, no importa. A mí me importa más que ustedes estén bien, que mi nombre sea perpetuado. Porque está prohibido destruir o borrar el nombre de Dios. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió después del movimiento de Yeshua? Muchos rabinos y mucha gente no sabían si destruir los rollos, los pergaminos de lo que hoy es el Nuevo Testamento, porque en algunos casos estaba el nombre de Dios. Y dijeron, pues ¿qué hacemos? Porque no podemos destruir el nombre de Dios. Está prohibido destruir los libros o borrar el nombre de Dios. Dijeron, bueno, pues ni modo, pero pues como es una herejía, pues sí lo borramos. Pero fue difícil, está prohibido hacer eso. Entonces, ese precepto que es muy claro y que es muy importante porque pues el nombre de Dios implica quién es Dios, es su honor, es su autoridad. Digo, Dios, yo estoy dispuesto a borrar mi nombre con tal de que una familia se salve. Con tal de que ese hombre y esa mujer se vayan en paz, se vayan reconciliados. Imagínate qué amor tan grande tiene Dios por ti y por mí. Entonces, esto era lo que hacía el sacerdote, y entonces la mujer bebía, verso 24, ¿verdad? Dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición, entrarán en ellas para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante del Señor, y la ofrecerá delante del altar. Tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar. Después dará a beber las aguas a la mujer. O sea, lo que quedaba, se lo daba otra vez. Le dará, pues, a beber las aguas. Y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará, y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su cuerpo. Bueno, en el Midrash, en una parte de lo que es la explicación del Talmud, da muchos detalles de esto, porque realmente los sacerdotes no querían llegar hasta este punto. Se dice que antes hablaban con la mujer y le decían, oye, mira, pues si sí fallaste, mejor dinos. O sea, porque borrar el nombre de Dios, pues no es cualquier cosa. Entonces, pues todos hemos fallado, ¿no? Así como que, o sea, mejor di la verdad, mira, pues David, bueno, todavía no era David, pero en su momento le decían, pues Rubén también falló, y después en el templo pues le decían, pues David también pecó. O sea, como que mejor dinos, dice Osim. Se dice que después la ponían así a caminar, y sí decían, no, pues no, soy inocente, yo no me metí con nadie. La ponían a caminar ahí en el monte del templo, así como que de un lado para otro, para allá, para que como que ya que se cansara dijera, bueno, ¿sabes qué? La verdad es que sí. La verdad sí pequé, sí. Pero si aún así decía que no, entonces ahora sí la llevaban al templo, y ahora sí llevaban a cabo todo esto. Y ahí había un montón de gente viendo. O sea, llamaban a otras mujeres, sobre todo a las mujeres, para que fueran testigos de eso. Para que vieran. Entonces, suena muy fuerte, pero el propósito detrás, como les decía, es proteger. Proteger lo que es santo, lo que es puro, lo que no se puede restaurar. Y entonces dice el verso 28, mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Bueno, si era culpable, a veces lo leemos y dice, bueno, le entrarán las aguas de maldición, y así como de estas de las películas o estas historias de Walt Disney de que la tomaba y no se caía así, ¿no? O sea, no sucedía así. De acuerdo a lo que están en los registros, dicen pues que no. O sea, que la mujer bebía esto y lo que representaba esto, traes maldición en tu interior. Vas a traer maldición a tu hogar. Vas a traer maldición
a tu vida y a tu familia. Ahora imagínense qué fuerte este tema cuando ya hay hijos de por medio. O sea, porque bueno, no nada más es el marido y la mujer, o sea, hombre y mujer, sino los hijos estaban ahí inmiscuidos. Entonces, era un precio muy alto el que estaba dispuesto a pagar a una mujer por caer en una falta así. Y se dice que no moría inmediatamente, sino moría años después, de diversas enfermedades, diferentes causas, pero moría después. Algunos dicen que el adúltero moría en ese momento después también. De repente estaba la mujer allá, y el adúltero estaba en otra ciudad, donde fuera, y de repente, pum, ahí, ¿de qué se murió? Ya supieron de qué se murió. Ya lo cachaban. Y otros dicen que no, que el otro no le pasaba nada, pero ese hombre no nada más se convertía en adúltero, sino se convertía en asesino. Porque había traído maldición sobre la vida de esta mujer, evidentemente, y sobre la vida de esa familia. Por eso dicen que el adulterio es un sinónimo de un asesinato. Por eso el no matar y no adulterarás es de la mano. Porque aquel que adultera, mata. Y dice un libro que tiene un comentario sobre la Torah, dice, se llama el Zohar, que dice que las aguas se hacían dulces, la contraparte es, si ella no era culpable. O sea, que el sabor de lo que le sabía esa agua era dulce y que ella era fecunda, lo cual era un símbolo de bendición, de poder dar a luz muchos hijos, que si no tenía hijos, en ese momento podía tener hijos, y si ya tenía, Dios le iba a añadir más. Por un acto sobrenatural, eso era un milagro. También se dice que en los tiempos del segundo templo se dejó de hacer esto. Se dejó de hacer esto porque dicen que eran tantos casos pues que ya era una cuestión de que, bueno, es casi una diaria, ya no había este principio. Sin embargo, también se comenta que se dejó de hacer porque esto también tenía un arma de doble filo para los varones y lo usaban como un recurso legal, por decirlo así, para poder divorciar a sus esposas. ¿Por qué? Porque en la época del segundo templo, ¿se acuerdan que había dos escuelas de enseñanza rabínicas que dominaban lo que se hacía? Una era la escuela de Hillel, que era muy liberal, y la otra era la escuela de Shammai. Entonces en la época de Yeshua, la escuela que dominaba y que establecía cómo se guardaba era la escuela de Shammai. La escuela de Hillel era muy liberal y Deuteronomio dice que si una mujer hacía algo, como dice ahí, alguna cosa como digna de divorcio, pues el hombre la podía divorciar. ¿A qué grado decían eso? Si le ponía mucha sal a la sopa, por ejemplo, la podía divorciar. Si no saludaba bien a la suegra, la podía divorciar. Entonces, pues era una divorciadera o sea, la dejaban ahí a las mujeres así, no, pues es que le vio feo a mi mamá, vamos por fuera, y vamos por fuera. Entonces la casa de Shammai, que era más estricta, que dijo, no, o sea, no se trata de que sea el divorcio cuando quiera. Dijo, no, o sea, solo es por caso de adulterio, solo es por casos de fornicación, punto. Y Yeshua se apegó a esa casa, a esa enseñanza. O sea, en ese caso, Yeshua tomó la casa de Shammai, que era más estricta y que dijo, no se van a divorciar nada más porque se les da la gana. Entonces, como estaba la casa de Shammai en ese momento, dijeron, bueno, pues entonces si el único recurso es el adulterio, para divorciarme legalmente, pues ¿cómo le hago? Pues le voy a decir, pues que esta se fue de viaje y pues como estuvo sospechoso, ahora que regresé, la divorcio. Y la divorcio, pues perfectamente legal. ¿Cómo? Pues aquí está, sacerdote, ya delante de todos, él quedaba bien y la mujer quedaba como adúltera. Y entonces así, ¿cómo les parecía? Sus manos limpias y todo le salía bien a él, ¿no? Su conciencia limpia, aparentemente. Entonces, ¿qué dijeron los sacerdotes? Y mucha gente dijo, no, ¿sabes qué? Pues tampoco. O sea, no lo vamos a hacer así porque ya lo toman como un recurso de divorcio de manera legal. Pues se dejó de hacer. Entonces, bueno, pues esa fue la opción que se tomó aparentemente. Y dice el verso 29, esta es la ley de los celos. Cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasar espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, y la presentará entonces delante del Eterno, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Pues esto de será libre de iniquidad, ¿qué implica? Que hizo lo correcto delante de Dios, o sea, que él hizo lo que le correspondía. De no hacerlo, ¿qué pecado cargaría el esposo? En Levítico capítulo 5 se habla acerca de la ley del pecado, de aquel que fue llamado a testificar. Dice, cuando fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare,
él llevará pecado. Por eso el sacerdote conjuró a Yeshua diciéndole, a ver, dinos si tú eres el Hijo de Dios. O sea, lo puso expuesto a Levítico 5 diciendo, si tú sabes y no dices, estás pecando. Entonces dijo, bueno, pues así dijo Yeshua, tú lo has dicho. Entonces, si el esposo sabía que la esposa había fallado y no denunciaba y no hacía nada, pues se hacía acreedor, por decirlo así, a este tipo de pecado. Por eso dice, será libre de iniquidad. Sería libre de iniquidad. Y ese, pues, en el supuesto caso de divorcio, pues ya sería legal. De otra manera no podría ser legal. Ajá. Pero este acto que vemos que está así rarísimo y que hoy no nos lo podríamos imaginar, es sobrenatural. O sea, que esto sucedía en una mujer era algo sobrenatural. O sea, es así como porción mágica, ¿no? Una poción que tomaba y así algo especial. Realmente apunta a algo más. Ustedes recuerdan justamente un pasaje de Yeshua, cuando le llevan en Juan capítulo 8 a una mujer que fue acusada de ¿qué? La mujer que fue llevada acusada de adulterio. Y hay ciertos elementos que se comparten de este pasaje, porque todo es una sombra de lo que ha de venir. Y la Torah es una sombra de lo que Yeshua ha de hacer y habría de hacer. Y hay ciertos elementos que se comparten. Y es que Yeshua, ¿qué estaba haciendo cuando le llevan a esta mujer? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía Yeshua? Él estaba escribiendo en la tierra. Él estaba ¿dónde estaba él? ¿Dónde estaba escribiendo en tierra? En el templo. Él está en el templo. ¿A dónde llevaban a la mujer cuando cometía esto? Al templo. ¿A quién la llevaban? Al sacerdote. ¿Qué era Yeshua? Yeshua realmente es el sumo sacerdote. Él es realmente el sumo sacerdote y él está escribiendo en tierra. Ajá. Él es el verdadero sacerdote, de hecho. Sin embargo, no la condenó, y bueno, hay un sinfín de opiniones acerca de este pasaje, porque no había ciertamente las condiciones que dice en Levítico, porque en Levítico dice que ¿qué? Que ambos debían de morir. Entonces a él le dijeron, esta mujer fue cachada en el acto mismo del adulterio. O sea, dijeron, pues estábamos todos asomados en la ventana. O sea, suena así muy raro, ¿no? O sea, dijeron, órale, pues cómo la quitaron, o sea, que así. Porque la Torah mismo marca que los primeros en arrojar la piedra, ¿quién era? Dicen de Deuteronomio 17, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Esa es una regla básica. Dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Y después dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en un juicio, que cuando algo esté complicado, pues está difícil en caso de homicidio, entre una clase de herida, entre una clase de derecho legal y otra, ¿qué dice? Vas a recurrir a aquel juez que Dios levantare. ¿Quién es el juez de Israel? Realmente. Yeshua es el juez de Israel. Pero el punto es, los primeros que deben de apretar la piedra, ¿quiénes serán? Los testigos. O sea, digan, bueno, tú eres testigo, a ver si es cierto, o tú primero y después los demás. No es de, a ver, yo lo vi, pero ustedes empiecen y ya luego yo ya les digo, no. O sea, el peso del testigo era muy grande al punto de la vida o la muerte. Entonces sabemos la respuesta de Yeshua conocida que les dijo, el que esté libre de pecado, sean arrojar la primera piedra. Pero dice que ellos, acusados por su conciencia, se fueron yendo. Yo creo aquí que Yeshua se dio cuenta que no se cumplían las condiciones de Levítico, capítulo 20, que habla acerca de apedrear al hombre y a la mujer. ¿Por qué? Porque no estaba el hombre ahí. Y 2, porque si ellos hubieran sido testigos, pues ellos podrían legalmente haber arrojado esa piedra, aunque Roma no les permitía la pena capital, pero al menos en la cuestión de la ley de Moisés, ellos sí pudieran haber arrojado las piedras. No era una cuestión de moral, porque realmente como que en el cristianismo se interpreta de que, pues como todos hemos pecado, pues entonces nadie. Pero la Torah no se maneja en base a sentimientos, en base a que mi conciencia estaba limpia o no, sino si tú fuiste testigo, aunque tú seas el peor de todos, si tú fuiste testigo, tú tenías que empezar a pelear. Entonces, ¿qué quiere decir esto en este pasaje de Juan 8? Que posiblemente ninguno de ellos era testigo. Por eso dice, acosados por su conciencia. ¿Su conciencia de qué? Su conciencia de que no vieron, de que no les constataba, de que no sabían si era cierto o no. Porque si hubiera sido así, pues hubiera estado el hombre ahí. Solo Yeshua sabía, y esa mujer, si era cierto o no era cierto. Pero ellos
acusados por su conciencia, salieron porque no era posiblemente cierto. Ahora, para no dejar Yeshua de cumplir la Torá y decir, bueno, pues entonces ya adiós, él no toma o no aplica lo que dice Deuteronomio 22 o Levítico 20. Él toma número 5, que es este pasaje. Y entonces no la condena delante de los demás por una razón muy interesante. Porque ella había pecado en ella, como en todos nosotros. Porque él iba a tomar el lugar de ella. Porque esta mujer que le llevan a Yeshua y esta mujer que aparece en Números representa a Israel mismo. ¿Cómo podemos saber que esta mujer representa a Israel? Para muestra bastan 2 botones. Vamos a poner 2 testigos aquí. Vamos a Jeremías 2, 22. Acompáñenme ahí. A ver, denle velocidad ahí. Jeremías 2, 22. Vamos a ver por qué esta mujer representa a Israel y por qué esta ley tan extraña es dada pensando en el mismo pueblo de Israel y en lo que habría de ser Yeshua. Dice Jeremías 2:22. 2:22 le está dando Dios a su pueblo Israel. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Adonai el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los vales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Bueno, asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria, ¿quién la detendrá? Estos, los que la buscaren, no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Órale, o sea, de plano le está hablando Dios durísimo a Israel. O sea, dijo, eres un asna montés. O sea, ni siquiera les va a costar trabajo encontrarlo. A ese grado veía Dios. Y fíjense lo que dice Oseas 4:12. Oseas 4, verso 12. Está hablando el Eterno, dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Por eso dice Números, si la mujer de algunos se descarriare, o sea, como que se agarró monte y se fue por otro camino. Ajá. Y pues este es otro ejemplo muy, muy claro de que Israel es representado por medio de esta mujer, por esta misma mujer que llevan a Yeshua. Y si quieren otra muestra de esto, lean Ezequiel 23 porque está muy fuerte. Y bueno, el ejemplo muy claro es el becerro de oro. El becerro de oro es un caso del adulterio espiritual de Israel. Ajá. ¿Qué significa entonces toda esta situación? Si vemos que Israel representa a esta mujer y Israel ha adulterado y adulterado y adulterado a tal grado que ya de plano, como dice, espíritu de fornicaciones están en ella, dice pues que está bajo maldición y por lo tanto está ¿qué? Decretada a morir. O sea, no hay otra manera. ¿Qué hace el Eterno para ello? Vamos a Juan 19. Juan 19, verso 28. Ya vamos a terminar. 5 minutos más, así que fíjense este pasaje. Juan capítulo 19 nos habla acerca de la crucifixión. Yeshua está a unos instantes de dar su vida. Pero había algo pendiente por hacer para él. Había algo que era sumamente importante que él tenía que hacer antes de entregar el Espíritu, y es esto. Dice, después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Bueno, suena raro el hecho de que una persona que está a punto de morir dijo, ¿qué quieres? Pues tengo sed. O sea, sin embargo, por una razón él dijo que tenía sed, porque antes a él ya le habían ofrecido algo de beber, ¿se acuerdan? Cuando él iba camino a la cruz, ya le habían ofrecido algo, que era la costumbre de darle a los que iban a morir, les daban una pócima ahí, un licor, que así como que los adormilaba para que no sufrieran tanto, y Yeshua no quiso tomar eso. Él no quiso tomar eso porque se tenía que esperar hasta este momento, porque él sabía que de tomar eso antes, ya no iba a poder llegar a cabo esto. Entonces dijo, tengo sed, y estaba allí una vasija, fíjense, la misma como la vasija que se usaba en Números, llena de vinagre, que el vinagre es un licor amargo. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces esta palabra consumado, esta frase consumado es, en hebreo se dice nigmar.
Nigmar son las letras Gimel, Mem y Resh. Gimel, Mem y Resh es la misma palabra que forma el nombre de Gomer. ¿Se acuerdan quién es Gomer? Gomer es la esposa de Oseas, el profeta Oseas, la cual es un ejemplo justamente de lo que Israel iba a hacer. Dios le dijo a Oseas, toma una mujer que te va a engañar, que se va a ir tras sus amantes. Y ahí está la grandeza del amor de Oseas y de Dios. ¿Qué hace Oseas? Él mismo va y redime a su esposa. Él mismo va y compra a su esposa porque ya estaba metida como esclava, ya estaba ahí en la perdición. Y él mismo va y la compra. ¿Y qué significa Gomer? Del hebreo Nigmar. Gomer significa terminación, consumación o final. Entonces Yeshua, ¿qué dijo cuando murió? A punto de morir. Consumado es. Con Nigmar. Que, curioso, si tú buscas en el Strong esta palabra, en el diccionario Strong, la palabra consumado en hebreo también se le llama kalá. Es la palabra 3617, que significa completar, justamente. O algo que está completo, algo que está consumado, que se ha consumido ya por completo, que llegó a su fin. Pero también es la palabra kalal. ¿Se acuerdan esta palabra? Kol sazón bekol simha, kol sazón bekol kalá. Voz del novio y voz de la novia. Kalal significa novia o desposada. O sea que lo que Yeshua gritó fue el nombre de Gomer, el nombre de la novia, el nombre de la desposada. ¿Por qué Yeshua entonces bebe esto? ¿Por qué pide esta agua? Porque Yeshua es el que toma el papel de la mujer infiel. El que toma el papel de Israel, que no fue capaz de cumplir ese pacto, que se descarrió, que se fue tras sus amantes, tras sus ídolos, pero que Dios sabía que había pecado. Entonces, en lugar de condenarla a ella, ¿qué hace Yeshua? Ok, está bien, transgrediste, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque él mismo iba a tomar esa maldición. Él mismo iba a beber las aguas amargas, que iban a acarrear ¿qué? ¿Qué era lo que sucedía después? ¿Qué sucedía de acuerdo a número 5 que le iba a pasar a la mujer? Se iba a hinchar. Que de hecho en el hebreo, la palabra que tiene que ver con el vientre, también esa misma palabra significa cavidad, refiriéndose a la cavidad torácica. También significa entrañas. ¿Y qué le sucedió a Yeshua justamente después de que tomó eso y murió? Pues justamente, ¿no? Le entregó el espíritu y cuando le clavan la lanza, la evidencia de que salió ¿qué? ¿Qué salió de ahí? Agua y sangre. ¿Y cuáles son los elementos que les dije al inicio? Que se iban a usar para purificar a los leprosos y a los enfermos y las ofrendas que se llevaban y esta ley. El agua y la sangre. Y ahí se dice que surge la Kejilá, la iglesia, la novia. La esposa surge del costado del Mesías. ¿Qué otra esposa salió del costado? Pues Eva. Por eso Yeshua es el postrer Adán. Porque es tomada de su costado. Pero no fue de gratis. A Adán, pues nada más se durmió y ya apareció con esposa. Pero a Yeshua no. A Yeshua le costó su propia vida. Le costó el agua que salió era agua corriente. Por eso él dijo, yo soy el agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, porque de su interior corrían ríos de agua viva. Por eso dice Juan en el Evangelio, dice, yo mismo soy testigo, dice, yo vi que eso sucedió. Porque esto representa algo más. Es una sombra de todo lo que está en Números. Por eso Yeshua no condena a esta mujer. Por eso el capítulo que acabamos de ver, con Juan capítulo 8, está conectado finalmente con este capítulo de él mismo dando su vida por todos nosotros. ¿No te parece increíble lo que hace Dios? Que en lugar de que nosotros cargáramos las consecuencias de nuestros propios pecados, porque Yeshua mismo dijo que el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. Ya adulteró. Entonces, pues todos tendríamos que estar ya bebiendo aguas amargas. Todos tendríamos que estar ya simplemente en cuestión de tiempo destinados a morir. Entonces, ¿qué hace Dios en su infinito amor?
Oh, ok, mando a mi hijo, él toma el papel y él, como Oseas, rescata a su propia esposa, paga el precio y el castigo que implicaba esa infidelidad. Pues que el Señor nos permita vivir agradecidos por eso y que nos permita reflexionar en lo que vale la santidad y lo que vale la pureza. Porque no hay un ejemplo más grande que nos pueda dar Dios de lo que cuesta y de lo mucho que le interesa. Así como Él estaba dispuesto a que su nombre sea borrado, y se acuerdan que curiosamente en una tabla también escribieron el nombre de Dios cuando crucificaron a Yeshua. Por eso los fariseos dijeron, borra eso. Porque si el acróstico que se formaba de las letras hebreas es Yud Hei Vav Hei, estaba escrito el nombre de Dios mientras crucificaban a Yeshua. Y para ellos estaba siendo el nombre de Dios profanado, de esa manera. Entonces, a ese grado estuvo dispuesto Dios a profanar su nombre, a borrar su nombre, con tal de traer pureza y expiación.